¿Alguna vez sentiste que hay algo que nadie se atreve a decir sobre las mujeres? Como si estuviéramos atrapados en una conversación falsa, polarizada, donde solo existen dos extremos. O se las venera como si fueran seres divinos, o se las critica desde un rincón amargo y resentido. Pero, ¿dónde queda la verdad? ¿Dónde está esa mirada cruda, incómoda y sin adornos que se atreve a ir más allá de los discursos cómodos? Ahora escucha esto. Hace más de un siglo, un hombre ya había lanzado esa pregunta al mundo, y lo hizo con una brutal honestidad. Su nombre era Friedrich Nietzsche, un pensador que no se inclinaba ante lo políticamente correcto ni se escondía tras frases bonitas. Él no vino a acariciar egos ni a construir altares. Vino con un martillo, no para destruir a la mujer, sino para romper las máscaras. Nietzsche no odiaba, tampoco idealizaba, y eso fue lo que más incomodó, porque él no hablaba desde la rabia, ni desde la adoración, sino desde un lugar más peligroso, la lucidez. Esa lucidez que incomoda porque muestra lo que nadie quiere ver. Nietzsche levantó un espejo, uno que no embellece, que no perdona, que no filtra. Y lo que vio allí, lo que se atrevió a escribir sin miedo a ser juzgado, puede revolverte por dentro, puede cuestionar tus ideas más profundas, pero también puede darte algo invaluable: claridad. Así que si alguna vez sentiste que hay algo más detrás de lo que te han contado sobre las mujeres, si intuís que el relato dominante no es toda la historia, quédate conmigo, porque a partir de aquí vamos a entrar en un terreno que pocos pisan, pero que todos sienten. Antes de continuar, quiero que me cuentes algo en los comentarios. ¿Alguna vez estuviste enamorado, pero no de una persona real, sino de la imagen que construiste en tu mente? ¿Te pasó que, cuando la fantasía se desmoronó, te sentiste traicionado, aunque la otra persona no hubiera cambiado en lo absoluto? Nietzsche pensaba que eso le pasaba a la mayoría de los hombres. Según él, los hombres no aman a las mujeres por lo que son, sino por lo que representan en su imaginación. No aman a la mujer real, con luces y sombras, con fuerza y vulnerabilidad. Aman a un símbolo, un personaje que ellos mismos crean para sentirse seguros, inspirados, incluso superiores. Ese personaje es siempre el mismo: dulce, pura, delicada, moralmente elevada. Es un ideal, pero Nietzsche lo llamaba por su verdadero nombre: una mentira peligrosa. Y lo más inquietante es esto: esa mentira no nace del amor, sino del miedo. Miedo a enfrentarse a una mujer auténtica, una mujer que no necesita ser salvada, que no depende emocionalmente de un hombre, una mujer que se pertenece a sí misma. Para Nietzsche, la idealización romántica es el disfraz más aceptado del miedo masculino. En vez de lidiar con la complejidad de lo femenino, muchos hombres prefieren crear una versión editada, inofensiva, moldeada según sus necesidades emocionales. Y aquí viene la trampa. Cuando la mujer real aparece, con todo lo que implica su independencia, su deseo y su libertad, el hombre que solo conocía la fantasía siente que ha sido traicionado. Pero no es ella quien lo traiciona, es la ilusión que ya no puede sostenerse. Así que dime con total honestidad en los comentarios: ¿alguna vez estuviste enamorado de una idea? ¿De una fantasía que tú mismo creaste? Tu respuesta puede ayudar a alguien más a abrir los ojos y a soltar esa máscara que no le pertenece. En un mundo donde el poder se ha medido históricamente con gritos, conquistas y demostraciones de fuerza, Nietzsche se atrevió a mirar hacia otro lado. Mientras todos admiraban la espada, él prestaba atención al susurro. Mientras aplaudían discursos ardientes o fortunas acumuladas, él observaba lo que sucedía en la sombra. Y lo que vio fue un tipo de poder silencioso, invisible, pero profundamente eficaz. Para Nietzsche, las mujeres desarrollaron un arte estratégico distinto, no porque quisieran, sino porque no les quedó otra opción. Sin acceso al poder político, militar o institucional, tuvieron que encontrar otra forma de influencia, y la hallaron en lo emocional, en lo simbólico, en lo sutil: encanto, inteligencia social, percepción intuitiva. Esas eran sus armas, y no eran menos poderosas. Al contrario, eran herramientas que no necesitaban imponerse para transformar. Un gesto, una mirada, una palabra bien colocada podía redirigir el curso de una decisión, de una emoción, incluso de una vida entera. Y esto no era manipulación caprichosa, era estrategia refinada.
una forma de supervivencia emocional e intelectual que les permitió influir sin que nadie notara que estaban al mando. Nietzsche veía eso con una mezcla de respeto y asombro, porque ese poder no se gritaba, se susurraba al oído y se sentía en el alma. Mientras el hombre buscaba dominar con fuerza, la mujer aprendió a guiar sin necesidad de controlar. Y es allí, en ese contraste, donde Nietzsche encontró una verdad inquietante. El poder más fuerte no siempre es el que se ve, sino el que se siente sin entender por qué. ¿Y tú, alguna vez sentiste que alguien te influenciaba sin imponer nada? ¿Has sido moldeado por un susurro más que por una orden? ¿Alguna vez te preguntaste por qué muchas de las cualidades asociadas a lo femenino, como la paciencia, la humildad o el sacrificio, son vistas como virtudes sagradas, casi intocables? La mayoría las considera inherentes a la naturaleza de la mujer, pero Nietzsche tenía otra idea, una más incómoda, pero también más realista. Él decía que esas virtudes no nacieron del alma, sino de la necesidad. No eran dones divinos, sino mecanismos de supervivencia creados dentro de un mundo en el que las mujeres no tenían acceso al poder directo. Imagina siglos de historia donde una mujer no podía gobernar, ni defenderse con armas, ni levantar la voz sin consecuencias. En ese contexto, ¿cómo se sobrevive? Nietzsche creía que las mujeres convirtieron la adaptación en arte, transformaron su vulnerabilidad en virtud, y al hacerlo, desarrollaron una estrategia brillante: moralizar lo que antes era solo una limitación. La paciencia, por ejemplo, no era una cualidad angelical, sino una herramienta para resistir sin quebrarse. La humildad, una forma de pasar desapercibidas cuando ser visibles, era un riesgo. El sacrificio, una manera de proteger su entorno sin desafiarlo frontalmente. Y aquí es donde todo se vuelve fascinante. Al elevar estas adaptaciones al nivel de virtud, las mujeres no solo ganaban respeto, ganaban influencia, no a través de la confrontación, sino mediante el poder simbólico. Porque lo simbólico, esa moral silenciosa que inspira, que hace sentir culpa, que marca lo correcto, puede ser incluso más efectivo que la fuerza bruta. Nietzsche lo sabía, y por eso decía: no subestimes la dulzura, puede ser una forma camuflada de control. Para él, lo que la sociedad admiraba como virtud femenina era en realidad una forma de inteligencia emocional altamente evolucionada. No era fragilidad, era una estrategia sofisticada, diseñada para sobrevivir, y, muchas veces, para ganar sin necesidad de atacar. ¿Y tú, te habías detenido a pensar que detrás de ciertas virtudes podría esconderse una fuerza estratégica? ¿Crees que lo que admiramos como nobleza podría haber nacido en realidad del instinto de resistencia? En una época donde la mayoría despreciaba lo superficial, donde la apariencia era vista como algo vacío o incluso manipulador, Nietzsche se atrevió a decir algo radicalmente distinto. La apariencia no es frivolidad, es estrategia. Y cuando se trata de las mujeres, esa estrategia se vuelve aún más compleja. En un sistema que les negaba el poder institucional, político, militar, ellas aprendieron a moverse en otro tablero, el de la percepción. Para Nietzsche, la belleza, la delicadeza, la intuición y el encanto no eran adornos accidentales, eran armaduras invisibles. Cada gesto calculado, cada palabra medida, cada mirada cargada de intención, era parte de un lenguaje silencioso con el que las mujeres moldeaban su entorno sin levantar la voz. La máscara no era mentira, era herramienta, porque cuando no puedes ejercer poder desde la autoridad, lo haces desde la influencia. Y cuando no puedes imponer, aprendes a sugerir. Cuando no puedes atacar, aprendes a transformar. Nietzsche veía en eso una forma sofisticada de resistencia, una maestría en el arte de la percepción, y lanzaba una advertencia: quien controla la forma en que es visto, controla también la forma en que es tratado. La máscara no escondía una falsedad, mostraba una versión útil, adaptada al contexto, diseñada para sobrevivir, y muchas veces para dominar desde lo simbólico. Porque si logras que te perciban como deseable, virtuosa o necesaria, no necesitas gritar para ser escuchada. Y ahí está lo inquietante. En un mundo que valora más lo que aparentas que lo que eres, la voluntad de parecer se vuelve tan poderosa como la voluntad de ser.
Y nadie entendió eso mejor que aquellas que fueron forzadas a jugar con desventaja durante siglos. ¿Te habías planteado que lo que muchos llaman vanidad puede ser en realidad una forma de defensa inteligente? ¿Y que quien parece frágil puede estar controlando el juego desde el silencio? Imagina un tablero de ajedrez donde las piezas no se mueven con ruido, sino con intuición, donde no hay gritos de guerra, pero sí movimientos precisos, silenciosos, casi imperceptibles, y sin embargo, decisivos. Ese era para Nietzsche el tablero emocional en el que las mujeres jugaban. Ellas no comandaban ejércitos, no ocupaban tronos, no firmaban tratados, pero influían, de formas tan sutiles como poderosas, en quienes sí lo hacían. Detrás de grandes decisiones, de transformaciones políticas o guerras encubiertas, Nietzsche intuía una fuerza invisible, la estrategia emocional femenina. Para él, la mujer no era una víctima de la historia, como muchos la retrataban. Tampoco era simplemente un objeto pasivo. Era, más bien, una estratega en un sistema que la obligó a moverse desde los márgenes. Y desde esos márgenes, aprendió a anticipar, a leer entre líneas, a moldear conductas, a influir sin que se notara que influía. Lo más fascinante, decía Nietzsche, era que este poder no se ejercía con imposición, sino con transformación. Las mujeres no buscaban controlar de forma directa, no necesitaban dominar para ganar. Lo hacían desde lo simbólico, desde lo emocional, desde una inteligencia relacional mucho más profunda de lo que se quería admitir. Cada conversación, cada pausa, cada gesto era una jugada pensada, no para destruir, sino para guiar, no para ganar con fuerza, sino para ganar con presencia. Nietzsche veía este juego emocional no como una manipulación maliciosa, sino como una forma sofisticada de navegar un mundo hostil. Y, en lugar de juzgarlo, lo admiraba, porque entendía que ese tipo de poder era más complejo, más refinado, y muchas veces más efectivo que cualquier dominio ruidoso. ¿Lo habías pensado alguna vez? Que quizás las decisiones más importantes no se tomaron en tronos ni en campos de batalla, sino en susurros, en emociones moldeadas, en un juego silencioso que muy pocos han aprendido a ver. Todo va bien, hasta que la fantasía se rompe, hasta que la mujer real, compleja, libre, impredecible, aparece. Ya no sonríe siempre, ya no se adapta sin cuestionar, ya no encaja en el molde dulce, perfecto, angelical que muchos aprendieron a esperar. Y en ese instante, algo se quiebra, pero no en ella, se quiebra en él. Nietzsche decía que lo que duele no es la verdad, sino la caída de la ilusión. Cuando el hombre se da cuenta de que no estaba amando a una persona, sino a una idea, no se siente aliviado por descubrir la realidad, se siente traicionado. Pero, ¿quién traicionó a quién? Ella no cambió. Ella simplemente dejó de interpretar un papel. La traición, decía Nietzsche, no está en la mujer que se revela tal como es, sino en la fantasía que ya no puede sostenerse. Y allí nace algo peligroso, el resentimiento. Un sentimiento sutil, escondido, que se disfraza de decepción, pero que, en el fondo, es el enojo de quien ha perdido el control sobre su propia ilusión. No es rabia contra la mujer real, es dolor por perder a la mujer imaginada. Nietzsche veía este fenómeno como una de las grandes tragedias de la relación entre los sexos. El hombre no quiere conocer a la mujer, quiere confirmar su idea de ella. Y cuando la realidad no encaja en esa idea, en lugar de agradecer la verdad, reacciona con confusión, con distancia o incluso con hostilidad. Pero aquí está la clave. No es la mujer la que decepciona. Es el hombre el que no estaba preparado para la verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que estabas más aferrado a una expectativa que a una persona real? ¿Te atreverías a amar sin guión, sin máscara, sin molde? Nietzsche no solo hablaba del presente, también veía lo que se avecinaba. Y una de sus visiones más inquietantes fue esta: la llegada de la mujer libre. Libre no solo económicamente, libre no solo intelectualmente, sino emocional y espiritualmente libre. Una mujer que ya no necesita ser validada, protegida ni dirigida por un hombre para definirse a sí misma. Y eso, decía Nietzsche, iba a ser percibido como una amenaza, no porque las mujeres fueran peligrosas, sino porque el hombre promedio
no estaba preparado para enfrentarse a alguien que no lo necesita. Durante siglos, al varón se le educó para sentirse superior por defecto, para verse a sí mismo como proveedor, protector, guía, figura central en el relato femenino. Pero cuando aparece una mujer que no gira en torno a él, sino que gira en torno a su propia voluntad, el piso tiembla. Y lo que surge no es respeto, es miedo. Miedo a perder el control, miedo a no ser imprescindible, miedo a tener que compartir el centro de gravedad. Nietzsche advertía que este choque no sería armonioso. La mujer libre no encajaría en las categorías antiguas, ya no sería la musa, ni la madre ideal, ni la princesa que espera ser rescatada. Sería fuerza, decisión, autonomía. Y eso, en una sociedad acostumbrada a definir a la mujer por su relación con el hombre, sería revolucionario. Pero lo más crudo que decía Nietzsche es que la reacción no sería un aplauso, sino una resistencia silenciosa, el rechazo disfrazado de indiferencia, la descalificación disfrazada de humor, la incomodidad disfrazada de desprecio, porque lo que en realidad está en juego no es el género, sino la identidad. Y cuando una mujer deja de pedir permiso, el viejo mundo pierde el control. ¿Y tú? ¿Estás preparado para una sociedad donde nadie necesita ser salvado? ¿Porque todos aprendieron a sostenerse por sí mismos? Después de todo lo que hemos explorado, tal vez entiendas que Nietzsche no buscaba dividir, no proponía una guerra entre sexos, ni una batalla de egos. Su propuesta era mucho más radical y mucho más difícil: deshacerse de las máscaras. ¿Te imaginas una relación en la que el hombre no necesita sentirse superior y la mujer no necesita disfrazar su poder bajo delicadeza? Nietzsche hablaba de una conexión más honesta, donde ambos se miran sin adornos ni expectativas heredadas. No iguales en todo, pero sí igualmente humanos, igualmente complejos, igualmente capaces de reconocer sus sombras y sus luces. El amor para Nietzsche no debía nacer de la necesidad ni de la idealización, sino del coraje. El coraje de ver al otro tal como es, de aceptar la libertad ajena sin temor, de amar, no al personaje, sino a la persona real. Porque solo cuando soltamos las ilusiones, esas que nos protegen pero también nos limitan, puede emerger algo más grande, una relación consciente, una alianza entre fuerzas distintas pero igualmente valiosas. Y aunque Nietzsche sabía que la mayoría no llegaría a este punto, también creía en aquellos pocos que sí podrían, personas valientes, que se atreven a mirar más allá de los cuentos de hadas o las guerras emocionales. Si tú sentiste que este video te hizo pensar distinto, si algo en ti se movió, se incomodó, se aclaró, entonces no lo dejes ahí. Suscríbete, deja tu like y comparte este contenido para que más personas puedan comenzar este mismo viaje de lucidez. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de todo lo que escuchaste hoy? ¿Qué verdad te sacudió más fuerte? Tu comentario puede abrir una conversación nueva. Y quién sabe, quizá también despierte algo en alguien más que, como tú, ya está listo para dejar de vivir bajo máscaras. Nos vemos en el próximo video. Y gracias de verdad por llegar hasta aquí.